comparto su perfil. Diego es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Administración de la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, es experto en credit scoring y estrategias basadas en datos y analítica avanzada. Igualmente, cuenta con una destacada experiencia en análisis prospectivo y estratégico basado en el uso de datos y la aplicación de algoritmos de aprendizaje computacional para resolver problemas de negocio. Ha desarrollado modelos predictivos en todas las etapas del ciclo de crédito, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y México. Igualmente en Asia y África, para entidades de la industria financiera en la India, Birmania, China, Mozambique y Nigeria. Actualmente se desempeña como director de analítica de datos en Mareigua, donde ha desarrollado analítica basada en datos alternativos. Adelante y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes acá. También gracias a Beatriz y todo el esquema de trabajo que estamos teniendo en esta grandiosa labor que tenemos de poder promulgar todos los temas relacionados con lo que podemos hacer dentro de nuestras carteras y utilizar precisamente el tema analítico como uno de los pilares fundamentales para poder lograr nuestros objetivos corporativos. El día de hoy pues quisimos traerles el siguiente caso, en algunos casos de éxito al aplicar el ecosistema de modelos innovadores en el riesgo de crédito. Yo creo que es muy importante entender que pues, contamos actualmente con muchas herramientas que pueden ser utilizadas para los efectos que queremos llegar a tener y queremos mostrarles por qué es importante y relevante utilizar un ecosistema de herramientas que nos permitan lograr los objetivos que tenemos propuestos dentro del ciclo de crédito. Bueno, lo primero es porque un ecosistema. Bueno, yo me puse a buscar un poquitico la palabra. El botánico Arthur Tansley, más o menos en 1935, la acuñó esta palabra y la compuso de dos palabras a su vez. Por un lado está la palabra ecos, que significa, viene del griego que se refiere a casa. Sí, me parece muy llamativo eso porque era algo que pues definitivamente nos cambia un poco el paradigma acerca de lo que significa un ecosistema, y la palabra sistema, que alude a un conjunto de normas o procedimientos. Entonces, si lo juntamos de una manera un poco más pragmática y dejando a un lado lo que realmente hemos conocido en las clases de biología clásicas acerca de lo que significa un ecosistema, pues obviamente estamos hablando de que el ecosistema significa las reglas de la casa, cómo yo mantengo las cosas en la casa. Los que tenemos familia, tenemos hijos, seguramente se nos mete en la cabeza, oiga, sí, yo tengo un conjunto de reglas que seguramente mis hijos y cosas que yo quiero hacer en mi casa se tienen que promulgar y hacer. De la misma forma, el ecosistema nos debe dar la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a pensar de esa manera el ecosistema como la forma como se puede administrar el hogar, cómo puedo manejar las cosas que están a mi cargo. Ese ecosistema pues es un sistema biológico como lo conocemos hoy en día, en donde interactúan dos tipos de personas, o dos tipos de objetos, por decirlo de una forma, ¿no? Aquellos que son vivos y los seres que son inertes, pero todos ellos interactúan de una manera tal que pueden lograr hacer que las cosas funcionen para su propia subsistencia. Y hay tres grandes interesantes cosas que hacen estos medios, estos elementos bióticos y abióticos, que son la competencia, el mutualismo, que también se puede llegar a conocer como simbiosis, y la alimentación. Es claro que, por ejemplo, nosotros en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, vivimos con algo que se llama la flora intestinal. La flora intestinal no es algo que pertenece a nuestro organismo per se, pero sí es algo que nos ayuda a nosotros en los procesos de digestión. Entonces, fíjense que ese tema del mutualismo, ese tema relacionado con cómo yo estoy relacionándome de manera simbiótica con mi flora intestinal, hace que inclusive la condición de mi cuerpo y mi organismo funcione de una manera adecuada. Entonces, por esa razón, a veces es importante que entre nuestros ecosistemas de modelos, y lo que vamos a hablar a continuación, tengamos que hablar mucho acerca de cómo nosotros podemos manejar nuestros diferentes elementos en diferentes propósitos que tenemos en las diferentes etapas del ciclo de crédito. ¿Cuál es el propósito de tener un ecosistema de modelos? Los ecosistemas de los modelos definitivamente deben reconocerse como verdaderos sistemas de recomendación. Yo creo que los que nos dedicamos al tema analítico, cuando se nos viene a la cabeza un sistema de recomendación, se nos viene a la cabeza es Netflix. Y decir, oiga, Netflix siempre me proporciona a mí la manera de cómo, dado los gustos y las preferencias que he estado haciendo mediante la navegación de las diferentes películas o series, cuál es la que podría yo ver en función de lo que he visto en el pasado, o de personas similares. Esos son lo que hacen los sistemas de recomendación que hacen Netflix detrás de.
pero a veces se nos olvida que esos sistemas de recomendación también tienen toda la validez cuando estamos hablando acerca de temas analíticos y que al momento de trabajar diferentes tipos de información, diferentes scores, diferentes modelos, puedo llegar a sistemas de recomendación demasiado buenos. Acuérdense que un tema muy importante dentro del riesgo es que la gestión del riesgo es la gestión de la anticipación. Entonces, si yo sé qué cosas pueden pasar antes de que pasen, pues de todas maneras eso significa que ya tengo unas recomendaciones antes de que sucedan. El sistema de modelos predictivos, pues hay una serie de componentes claves, así como cuando vemos los ecosistemas, sabemos que pues pasan algunos tipos de relaciones que están asociados a cómo los organismos se interactúan entre ellos y frente al ambiente. Nosotros tenemos los siguientes componentes dentro de nuestro sistema de modelos predictivos. Lo primero, hablamos de datos. Siempre es importante contar con datos. Creo que aquí ya varios panelistas han tenido la oportunidad de presentar exactamente el mismo tema. Cuantos más datos tengas y cuando más datos puedas procesar, pues mejores conocimientos vas a tener acerca de las personas con las que vas a interactuar a través de los modelos. Estos datos trabajan directamente con algo que llamamos algoritmos. Creo que es muy importante saber que hoy en día existen muchos algoritmos sobre los cuales podemos jugar, podemos trabajar, todos ellos funcionan de una manera adecuada y mi sistema de recomendaciones tiene que estar orientado precisamente a dar respuesta a través de esos algoritmos bajo el uso intensivo de los datos adecuados. También existen temas relacionados con la infraestructura, que es un tema muy interesante y muy importante tener los datos adecuadamente alojados para que yo pueda trabajarlos sobre ellos y pueda producir el conocimiento que quiero obtener a través de los datos y el algoritmo. Esto me genera una serie de procesos que definitivamente cada compañía tiene que empezar a trabajar. Esos procesos son ese medio inerte donde se mueven los modelos, porque los modelos son los seres vivos en este sistema, ¿no? ¿Por qué están vivos? Porque ellos nacen. Bueno, no se reproducen, pero sí generan algún tipo de condiciones sobre los cuales viven, pero también tienen un ciclo de vida en el cual ellos mueren. Entonces mis datos tienen que pasar por un proceso en donde pues finalmente al ser procesado a través de un modelo, debo saber que un modelo no es eterno. Como dice por el otrora cantante, no hay nada eterno en el mundo, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que esos procesos me deben garantizar de que mis modelos sigan funcionando a medida que yo los sigo trabajando. Y finalmente pues tengo pues el desarrollo de la analítica como tal, que se alimenta a su vez de sus datos y nuevamente seguimos en ese ciclo, en ese ecosistema que nos interesa. En la parte de la mitad yo incluí algunas cosas muy importantes que tienen que ver con ese ecosistema. Lo primero es un tema que está relacionado con el negocio. Tengo que tener la condición de que mi ecosistema de modelos, mi ecosistema de datos, tiene que dar respuesta a mis preguntas de negocio. Segundo, también está relacionado con el tema de información, cómo yo manejo toda la información al interior de la compañía y cómo yo hago que esa información reciba retroalimentación de tal manera que yo pueda dar respuesta a lo que se requiere dentro de mi negocio. Otra cosa muy interesante y muy importante es que proporciona conocimiento. Tenemos que conocer a las personas a quienes nosotros finalmente estamos orientando nuestros esfuerzos analíticos. Si no conocemos, si no entendemos la información que tenemos de ellos, pues no vamos a lograr los objetivos que queremos. Eso me dará la inteligencia necesaria para poder hacer todos los temas relacionados con campañas, con buenos propósitos dentro de la originación e inclusive cuando estoy trabajando en temas relacionados con la cobranza. Yo pienso que la cobranza y los procesos que están asociados a la cobranza realmente es una evidencia de que los ecosistemas de información y los ecosistemas de modelos predictivos realmente funcionan. Ahorita vamos a hablar un poco más allá. Y finalmente, pues algo muy importante, pues podemos llegar a lo que queremos, que es monetizar. Porter definía, pues digamos, todo este sinnúmero de cosas, de actividades y procesos que están enmarcados dentro de la definición de un producto como una cadena de valor. Yo creo que algo que nosotros hemos logrado entender dentro de Marego y algo que en mi trasegar precisamente profesional hemos podido llegar a entender es que es muy importante los datos dentro de ese proceso de gestión del producto. Entonces, si yo tengo un producto de crédito que me interesa poder monetizar, poder conocer a mis clientes a quienes estoy otorgando o estoy manejando a través de ciertos productos, pues es importante poner a prueba precisamente ese tipo de modelos relacionados con, o modelos de negocios relacionados con el ecosistema de herramientas analíticas. ¿Cuáles son los beneficios realmente de tener estos modelos predictivos en la evaluación de riesgo? Ahí hay uno clarísimo que mejora la precisión en la evaluación del crédito y del riesgo. No existe una herramienta más importante de conocer precisamente cómo otorgar mejor
y cómo lograr mejores objetivos dentro de cada una de mis etapas del ciclo de crédito, y eso es precisamente lo que me da esta combinación de herramientas, precisión. Lo segundo es optimizar las decisiones crediticias. Yo creo que todos sabemos que necesitamos tomar decisiones. Y si tengo herramientas, si tengo información, si tengo datos, si tengo algoritmos detrás de eso, pues lo que queda definitivamente detrás de es optimizar esas decisiones de tal manera que yo pueda garantizar que lo que estoy mostrando es lo mejor y que lo que estoy haciendo a través de la analítica va a ayudar a responder las preguntas que tengo de negocio y ayudar también a que el cliente se sienta satisfecho. También hay una reducción importante en las pérdidas por incumplimiento y fraudes, porque pues tengo diferentes datos que me van a hablar acerca del mismo cliente y me van a dar opciones para poder evitar ese tipo de problemas. Otra cosa muy importante y que no podemos dejar atrás es que definitivamente un ecosistema de modelos me ayuda a personalizar los productos y servicios. Más hoy en día cuando sabemos que tenemos inconvenientes relacionados con las tasas de interés y demás, que no solamente están en cierta forma deteriorando la cartera, sino que también están afectando en sí el desempeño de nuestros clientes. Ya hay una aversión totalmente a sacar nuevos créditos y demás. Entonces, si yo logro personalizar los productos y servicios crediticios, pues estoy logrando el objetivo que quiero, que es precisamente que continúe conmigo y siga continuando usando los servicios que le estoy prestando. Por otro lado, hay un tema de eficiencia operativa muy importante que podemos llegar a tener. Yo creo que todos necesitamos saber que podemos ahorrar costos. Si hay una eficiencia operativa que yo pueda lograr a través del uso de los datos intensivos, pues bienvenido. Creo que para eso es. Y por último, tenemos un tema de innovación continua. Yo creo que si estamos todavía pensando que hay cosas que hacemos hace muchos años y que siguen funcionando y que seguirán funcionando en un futuro, creo que realmente estamos equivocados. Creo que todo lo que hemos escuchado en las conferencias desde el día de ayer están relacionados con eso. Es que hay un futuro que es diferente, viene una generación distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados y bajo esos escenarios, bajo un escenario de un consumidor que está mucho más informado, ¿qué puedo hacer yo para tener un proceso de innovación que me permita dar respuesta a esas necesidades que el mercado me está mostrando? Los modelos analíticos les pueden ayudar para ese propósito. Bueno, ¿qué dice el mercado de la literatura al respecto de eso? ¿Cómo solucionar ese tipo de cosas? Investigando un poco al respecto de qué dicen actualmente, pues digamos, las personas que se dedican a este negocio, me encontré con este artículo que me parece muy interesante y que se relaciona con el uso de data alternativa dentro de la información que actualmente podemos utilizar. Este artículo que se llama cómo los... bueno, yo hablo duro, pero como que sí se necesita como el micrófono, ¿no? Bien. Cómo pues precisamente los datos alternativos del consumidor ayuda a soportar mejor las decisiones de crédito, es un tema que se vuelve muy importante, un artículo que vale la pena que lo lean. Él menciona entre muchas cosas que el autor, que se llama precisamente Stephen Greer, que lo menciona allí, que él es un consultor del software SaaS, que pues proporciona muchas de las formas con que podemos movernos a través del uso de la analítica. Él menciona que hay dos tipos de datos. Uno que es el dato tradicional, que pues finalmente se relaciona con la voluntad de pago, y dos, los datos que están relacionados con la capacidad de pago. Esos relacionados con la capacidad de pago son lo que él llama datos alternativos. Todo aquello que me indique cómo se comporta la persona en términos de su capacidad de pagar es el dato alternativo. Y esos datos alternativos tienen grandes cosas interesantes. Ellos hicieron una encuesta y en eso ellos mencionaban cómo el uso de datos alternativos puede beneficiar la experiencia del cliente, y me voy a enfocar en tres allí que están presentes. El mayor de ellos, un 72%, menciona que da oportunidad que los clientes, una oportunidad nueva para los clientes que no pueden ser calificados por los datos tradicionales. Y menciona también temas interesantes como que se pueden presentar a los clientes ofertas optimizadas de crédito, precisamente porque ya tengo unos datos adicionales que me pueden ayudar a entender mejor esa dinámica, y la oportunidad para que los clientes obtengan unas mejores tasas. Ese me llamó mucho la atención precisamente por lo que hemos hablado acerca de las condiciones de cómo se encuentra actualmente el crédito. Si yo puedo lograr hacer tasas de intereses diferenciales, por ejemplo en el momento de originar o de negociar algún tipo de cobranza, porque ahí también se puede negociar ese tipo de cosas, pues finalmente estoy lográndolo, lo puedo lograr a través de esta información alternativa. Otro de las cosas que encontré dentro de la literatura y me llamó mucho la atención, esto está en la revista Forbes, el autor de este artículo es Ronan Burke. Él dice literalmente que no hay un tiempo más importante que el actual para poder hablar acerca de la importancia de la solvencia crediticia. Nunca ha sido más importante, es decir, en conjunción con lo que hablamos anteriormente acerca de la importancia de los datos relacionados con capacidad de pago.
aquí este autor nos está recalcando el tema y adicionalmente dice que pues, los puntajes crediticios tradicionales no son suficientes muchas veces para poder lograr entender la salud financiera. Entonces, bajo esos escenarios es importante entender que necesitamos los datos alternativos. Yo creo que hay una necesidad actual de que eso se convierta ya no solamente en algo chévere, algo boutique, sino es una necesidad realmente que yo puedo llegar a tener dentro de la condición que quiero implementar dentro de mis desarrollos analíticos y dentro de la toma de decisiones en el ciclo de crédito. También existen obviamente otras alternativas y es algo que en lo que nosotros en Mareigua nos dedicamos precisamente es generar analítica, generar scores a través del uso intensivo de los datos alternativos. Esto es nuestro propio ecosistema de modelos donde ustedes también pueden colocar y pegar cada uno de sus modelos y sus políticas relacionadas con crédito y complementar la toma de decisiones adecuadamente. Por un lado, y comentándole solamente los que se encuentran en el recuadro, nosotros actualmente tenemos un score de originación que hemos llamado UCAN. UCAN viene es una palabra muy relacionada con los vocablos de nuestros antiguos antepasados en los municipios de Cundinamarca y de Boyacá, que significa conocer. ¿Qué es lo que hace este score UCAN? Literalmente predice la probabilidad de incumplimiento en el pago de un crédito. Entonces es una herramienta basada en información alternativa que es la que nosotros tenemos relacionada con condiciones laborales, con historial laboral, con ingresos, de manera histórica toda ella, aplicado directamente a temas de originación. Por otro lado, hemos dado cuenta que los datos alternativos también nos pueden dar algunas otras alternativas para poder trabajar a nuestros clientes y eso es lo que representa, por ejemplo, el score de desempleo. El score de desempleo para nosotros fue la bandera con la que nosotros empezamos nuestro trabajo de trasegar, de mirar cómo trabajar esos datos que tenemos y poder darle una alternativa que predice algún evento. Y en este caso, lo que nos predice este modelo de score de desempleo que se aplica a originación, mantenimiento y cobranzas, es precisamente predecir si una persona va a seguir contando con sus fuentes de ingreso en los próximos meses, de tal manera que puedan también cumplir con su obligación crediticia. Y finalmente, esto que es totalmente nuevo, ya está recién salido del horno, que es lo que llamamos el score de mantenimiento y de cobranzas, cuya probabilidad, la estimada precisamente, es la de tener afectaciones claves en la capacidad de pago y la cual la encontramos inmediatamente asociada a temas de mantenimiento, a temas de cobranzas, a temas de recuperación. Para hacerles entender que lo que nosotros hacemos a través de estos scores es que, por ejemplo, el score de desempleo, su variable objetivo es poder mirar si una persona durante 6 meses consecutivos no presenta un pago en su seguridad social durante esos 6 meses de manera recurrente. Entonces eso es un proxy bastante interesante para mirar cómo se comporta una persona, nos adelantamos a ese futuro y ayudamos precisamente a las decisiones de crédito en función de algo que puede llegar a pasar. Les repito algo que mencioné anteriormente, nosotros tenemos la condición de que la gestión de riesgo es la gestión de la anticipación. Si yo sé que va a quedarse sin empleo, pues puedo tomar acciones sobre eso que ha de pasar. Entonces eso fue lo que desarrollamos con esta herramienta. Por otro lado, como les contaba, el score de originación UCAN conocer, entonces hacemos lo mismo, tomamos información que está relacionada con ingresos y empleo de las personas, evaluamos el incumplimiento que en este pago, uy, esto se salió, ¿me puedes ayudar, mi hermano, por favor? Para ponerlo grande. Y aquí ustedes pueden encontrar que pues, el incumplimiento en este caso que encontramos a través de matrices de transición es un incumplimiento de 60 días o más demora durante los primeros 6 meses del crédito. Y en ese sentido lo que encontramos fue la oportunidad de poder utilizar esa información alternativa para predecir lo que a ustedes les interesa en ese momento de originación, de tal manera que puedo tener una alternativa adicional a lo que ya tengo para poder lograr los objetivos de tener una originación clara a la persona adecuada y en el momento adecuado. Y otro score nuevo que tenemos, el que les mencionaba hace poco, el score de mantenimiento y cobranzas, su variable objetivo es precisamente la disminución de ingresos. Como nosotros hoy en día sabemos que una persona cuánto gana, nosotros podemos proporcionar esa información, también podemos estimar la probabilidad a través de este score de que una persona le disminuya el ingreso en un 20% en los siguientes 3 meses. Por eso pensamos que es una variable sumamente buena, porque pues primero se está adelantando a eso que puede llegar a pasar en un futuro, y segundo, nos puede ayudar a entender cómo manejar esa condición de adelantarnos a que una persona se le disminuya el ingreso, que eso es algo que puede estar sujeto, eso cualquiera de nosotros puede estar en esa condición y por lo tanto cualquiera de nuestros clientes también pueden encontrarse en esa misma posición.
Bueno, casos exitosos, yo creo que pues después de hablar todas estas cosas debemos que hablar de la realidad, ¿no? Porque pues finalmente podemos decir, bueno, pues sí, Maregua me está diciendo que existe la manera de cómo utilizar los datos alternativos, cómo generar credit scoring a través de alternativas distintas a las que tradicionalmente trabajamos, que ellos están prediciendo una serie de eventos interesantes que sí, bueno, chévere, pero ¿cómo se ve eso en la realidad de lo que estamos haciendo hoy en día? Nosotros queremos mostrarles estos casos de éxito, pensando no solamente qué fue lo que hizo Maregua junto con las entidades con las cuales trabajó, sino qué puedo hacer yo también en función de la información que tengo y lo que los proveedores también me pueden proporcionar. Yo esto lo veo prácticamente como algo muy personal. ¿Por qué razón? Les voy a contar una infidencia. Yo, a mí además de pues, todo este tema analítico que me gusta mucho, yo tengo algo de artista y a mí me gusta mucho cantar y yo canto en un coro. Y en el coro hay diferentes tipos de voces, y en este coro en donde yo estoy cantamos diferentes cosas, desde villancicos hasta temas populares, e inclusive hemos incursionado en temas de música clásica. Actualmente estamos cantando el Mesías, son algunos apartes del Mesías de Händel, que si ustedes saben, el Mesías de Händel fue escrito en 1741, eso es decir, que eso es música barroca, es música muy compleja para cantar, y viene en una posición que se llama el contrapunto. Los que saben de música saben a qué me refiero, pero es en el momento en que unas voces cantan una cosa, otras voces cantan otra cosa, pero finalmente mezcla tan bien que a los oídos de nosotros funciona de una manera muy adecuada. Y ese era el gran truco de los músicos que pertenecían a esta época barroca, era el poder lograr mezclar. Entonces, cuando nosotros logramos tener que nuestros scores, nuestra información, se convierta como un coro, que funcione adecuadamente a pesar de encontrarse en diferentes momentos del tiempo, en diferentes posiciones, en diferentes latitudes incluso, en diferentes condiciones del crédito, podemos lograr el objetivo que queremos, es armonizar el crédito. Entonces, aquí dejamos una frase que me llama mucho la atención. Yo creo que todos conocemos a este señor, ¿cierto? El señor Albert Einstein. Y él dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Nos hemos encontrado definitivamente muchas veces que nos dicen, no, pero es que lo que yo hago y ha funcionado hace 20 años me sigue funcionando hoy. Yo lo que me pregunto es, ¿seguro que realmente es así? ¿Será que hay algo que pueda hacer mejor? ¿Será que mis condiciones con las cuales he estado haciendo las cosas no han cambiado y que también necesito cambiar mi manera de pensar? Que es momento de romper paradigmas y empezar a trabajar en función de cosas nuevas, de tal manera que pueda lograr los objetivos que quiero. Dejo esas preguntas al aire para que sepamos que definitivamente este es un tiempo de cambiar la manera de pensar. Este es un ejemplo de originación, quiero contarles un poco al respecto de eso. Llegó una entidad y nos dijo, este es mi score de originación, ¿qué podemos hacer con él? Porque definitivamente pues, hace lo que tiene que hacer, pero yo creo que seguramente con la información que ustedes tienen pueden hacer algo mucho mejor. En la parte superior está ese score que utiliza actualmente la entidad, lo cortamos en 3 rangos, ustedes se dan cuenta que pues, definitivamente ordena adecuadamente el riesgo. En este caso la definición de incumplimiento del pago del crédito era de 60 días o más de mora durante los primeros 6 meses del crédito, y si ustedes se dan cuenta, primero ordena adecuadamente. Segundo, también tiene estadísticos de discriminación también que son bastante interesantes, pues digamos en términos de la originación, está funcionando tanto en el KS como en el Gini como en el ROC, entonces el score funciona, de ahí no hay ninguna razón para pensar, bueno, pues si ya funciona, ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que utilizar algunas otras cosas? Nosotros sobre esa misma población colocamos precisamente nuestro score de desempleo, aquí ustedes encuentran un valor en el primer rango de un valor de -1, es un valor que ustedes pueden encontrar como una exclusión al momento de consultar el score de desempleo que identifica a las personas que se encuentran en el momento en que fueron calificadas como pensionadas. ¿Por qué les ponemos un -1 y no por qué no le damos una probabilidad de desempleo? Pues yo creo que es más que lógico que si una persona que se encuentra en desempleo y tiene una probabilidad de que vaya a quedar desempleada es porque definitivamente de pronto nos está acompañando desde otro plano de existencia. Entonces, por esa razón decidimos marcarlos de esa manera. Los demás, los que son independientes formales, obviamente, porque tienen información de seguridad social, y los otros que son los empleados, pues son los que entran a tener un puntaje como tal. Como ustedes se dan cuenta, pues primero, existe también una buena separación del riesgo. Segundo, nos da estadísticos de discriminación, inclusive muy similares al score que actualmente la entidad está utilizando. La gran pregunta es, si me están dando estadísticos de discriminación muy similares, los dos scores, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que utilizar algo diferente? ¿Por qué Maregua me dice, oiga, pues su score hace lo mismo que lo que hace el mío? ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, nosotros hicimos un ejercicio de matriz dual en donde combinamos precisamente en este caso el score de desempleo, que es el que encuentran ustedes acá, con sus rangos que acabamos de evaluar y el score interno que ellos utilizan. En este caso lo que se encuentra en la parte superior son los porcentajes que pertenece cada uno de los rangos y en la parte inferior nos encontramos con la tasa de malos asociada al uso conjunto de las dos herramientas. Como ustedes podrán notar, y me vuelvo un momentico, en el mejor de los casos el score de ellos está, otra vez se salió, bueno, en el mejor de los casos nos está dando un 9% de tasa de malos acá, en el score interno de ellos, y en el caso de nosotros un 17%. Al usar la información conjunta, por ejemplo, tenemos, es un ejemplo nomás, pero se puede evaluar en todos los casos, de un 23% en el uso conjunto, es decir, que lo que dicen ellos a través de su herramienta, más lo que nosotros decimos también que es malo, es muy malo. Pero también existe la condición de que lo que, por ejemplo, menciona el score interno, que en los que son más buenos, que los que se encuentran acá, encontramos que los que son malos para el score de desempleo son mucho más malos que los que decimos definitivamente son los mejores en ambos scores. Entonces tengo la posibilidad, y perdóneme la expresión, de descremar adecuadamente la originación a través del uso de las dos herramientas. Las matrices duales a veces las hemos dejado de lado y nos hemos dado cuenta de la potencia que tiene utilizar diferentes scores, particularmente cuando tienen un comportamiento tan ortogonal como son estas dos herramientas, que siendo que evalúan exactamente lo mismo, nos están prediciendo dos cosas distintas y me ayudan a afinar el crédito, el riesgo de crédito en originación. Bien, en cobranzas también hemos hecho muchas cosas interesantes. Aquí pues yo creo que la cobranza es el mejor ejemplo de que los sistemas de recomendación definitivamente funcionan. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo la información tradicional que siempre tengo, pues siempre voy a tener una misma acción de cobranzas. Pero si yo tengo diferentes herramientas, por ejemplo, el score de mantenimiento, pues definitivamente yo tengo acciones diferentes de cobranzas, porque yo ya sé cuál va a ser no solamente la probabilidad de rodamiento de una persona, que lo generalmente utilizamos en un modelo de cobranzas, sino que también tengo una herramienta adicional que me dice que una persona se le va probablemente a disminuir el ingreso en los próximos 3 meses. Ya tengo dos tomas de decisión diferentes. Entonces la comunicación que puedo tener con mis clientes es totalmente distinta también. Este es un ejemplo de lo que nosotros utilizamos allí, esto con utilizando la herramienta del score de mantenimiento y cobranzas. Tenemos los siguientes casos. Nosotros separamos una información que ellos nos proporcionaron, la entidad con la que trabajamos esto, en alturas de mora de 30 en 30 y dejando separado el que se encuentra al día, que son los que se encuentran acá. Y le incluimos dentro de los sistemas de recomendación, por eso yo decía eso desde un comienzo y por qué pues, en cobranzas funcionan muy bien esa manera de ver el tema del sistema de recomendación como parte de nuestro ecosistema, pues encontramos que el día 0 le incluimos el score MC, el score de mantenimiento y cobranzas, lo mismo que a las alturas de mora entre el día 0 y el día 30, el día 30 y 60 también lo incluimos y el de 60 y 90. En cada uno de ellos con diferentes definiciones y con diferentes condiciones sobre las cuales teníamos la información que ustedes encuentran acá. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos estas variables, el modelo de rodamiento, el saldo deudado y la antigüedad. Fíjense que la antigüedad no aparece en los otros buckets de altura de mora, pero sí se encuentra aquí, por ejemplo, cuál es la condición de lo que pudo mejorar el score de mantenimiento de cobranzas nuestro en la condición de ese ecosistema que queremos armar. En el caso del día 0, que pues digamos por lo general pues ya están bien, entonces pues uno que espera pues que sigan en esa condición, logramos precisamente un aumento en la recuperación un 3% en aquellos que definitivamente sí tenían una mayor probabilidad de rodar. En el caso, digamos, de la altura de mora que está entre el día 1, pues por decirlo de alguna forma, y el día 30, tuvimos una recuperación del casi el 5%. En la altura de 30 a 60 tuvimos un aumento en la recuperación del 12% y finalmente en una altura de mora entre el día 60 y el 90 y un 13%. ¿Qué ven de interesante ahí si se dan cuenta? Es que el score de mantenimiento y cobranzas tiene un efecto monotónico creciente en términos de la recuperación por altura de mora. Eso indica que definitivamente el utilizar este tipo de herramientas alternativas sí mejora las condiciones en los momentos en que estoy utilizando de manera conjunta con lo que ya generalmente tengo para hacer la cobranza. Yo creo que eso es lo que queríamos traerles. Yo creo que como conclusión, el ecosistema de modelos es eso, las reglas que coloco en la casa. ¿Qué tal si en las reglas que tengo en mi casa, las reglas que yo estoy teniendo actualmente en mis condiciones de crédito, no son las más adecuadas y es hora de pensar de una manera diferente y salir de la caja? ¿Qué tal si yo tengo herramientas que me permitan ser mucho más preciso al momento de poder lograr los objetivos que quiero tener en el crédito? ¿Qué tal si yo ya tengo esas herramientas disponibles en el mercado? ¿Y qué tal si a eso le sumo datos alternativos? Yo sé
que ese es el éxito que podemos llegar a tener, hacer cosas que sean distintas con herramientas diferentes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento? ¿Alguien que quiera saber algo? Por favor. De acuerdo. Yo creo, primero, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que son los créditos hipotecarios y lo que son los créditos pignorados, es decir, los temas de vehículos, generalmente su maduración para la mora son mucho más largos que los créditos de consumo tradicionales. Nuestras herramientas en este momento sí están totalmente orientadas a productos masivos, es decir, de consumo como tal, porque finalmente, pues digamos, es la gran masa. Hemos pensado que, digamos, para temas hipotecarios y temas de consumo, relacionados con créditos pignorados, con los créditos de vehículo, se vuelven un tema muy importante para el mercado y estamos tratando de buscar soluciones para eso. Sin embargo, pues el score de desempleo te da un proxy muy grande que, a pesar de que está contemplado durante 6 meses consecutivos, hemos descubierto que la probabilidad de que una persona tenga acceso a digamos, a un nuevo empleo después de quedar desempleado durante 6 meses es baja. La recuperación realmente del trabajo prácticamente se está dando a 12 o 18 meses, con tendencia incluso al aumento. O sea, pónganse a pensar cómo está la situación del empleo como para que conservemos lo que tenemos actualmente, ¿no? Es importante ver que realmente eso pasa. Ahora, lo que nosotros decimos es, bajo esas condiciones, el score de desempleo pues puede ser una buena evaluación y podemos trabajar en función de la información que tienes para darte respuesta en términos del ecosistema, cómo puede funcionar para responder al crédito hipotecario. Eso en originación. En cobranzas es un tema un poquito diferente, pero si te das cuenta también tenemos la solución. Si le disminuyó el ingreso en muy corto tiempo, a pesar de llevar un historial bueno, sabes que tiene unas condiciones que definitivamente tienes que trabajar. Entonces también te invitamos que para efectos de cobranzas y demás también puedas mirar si este tipo de herramientas te puedan ayudar para ese objetivo. Pero lo podemos discutir si quieres un poco más después. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Creo que perfecto. ¿No? Muchas gracias. Nuevamente un aplauso para Diego, por favor.